venga, refiriéndose a una persona, ¿no? Cuando Él venga. Ya entenderemos por qué la imagen. Y a modo de introducción, antes de pasar a la lectura del Evangelio, antes de leer Juan 16 del 1 al 15, quiero hablarles de Jan Hus, o en español Juan Hus. ¿Quién fue Jan Hus? Esta historia es linda y es de la vida real. De origen campesino, un hombre de familia muy pobre, quien pasó de ser, escuche esto, el monaguillo humilde que cantaba en el coro de su parroquia, a convertirse con dedicación y sacrificio en uno de los estudiantes más destacados de la Universidad de Praga, en estudios de teología, filosofía y artes. Aunque Jan Hus nunca tuvo dinero para costear su carrera, gracias a que fue un brillante y esforzado estudiante, fue becado por caridad de parte de la Universidad de Praga, donde se graduó con honores. No solo se graduó, sino que se hizo posteriormente catedrático de la universidad y pasó a ser decano de la misma. Al mismo tiempo, de manera paralela, se ordenó como sacerdote en el año de 1400. Trabajó como sacerdote en su parroquia y al mismo tiempo como académico en la universidad. Hasta que sucedió algo en Jan Hus. Al escudriñar las Sagradas Escrituras, el profesor y clérigo Jan identificó, en alguna medida de parte del magisterio religioso de su época, unas inconsistencias serias en realidad, relacionadas con doctrinas bíblicas fundamentales, como lo decía el doctor Miguel Núñez. También identificó Jan Hus, allá en su época, prácticas morales que iban en contravía a las Sagradas Escrituras, no solo del clérigo, sino del pueblo en general, lo cual lo llevó como profesor de universidad y al mismo tiempo párroco a denunciar, protestar y con Biblia en mano reconvenir amorosamente a los creyentes de su época. Jan Hus estuvo en contra de la infalibilidad papal. Declaró que la cabeza de la iglesia era Cristo y no un papa, un hombre. Criticó el culto a imágenes religiosas y criticó la indulgencia con mucho respeto desde la academia y también desde el púlpito. Criticó al sistema feudal y el abuso a los campesinos, siendo el campesino desde niño. Ese abuso por parte del clero. Solicitó la traducción de las Sagradas Escrituras a los idiomas vernáculos populares para que las personas pudiesen leer la Biblia, ¿cierto? Cuestionó el estilo de vida clasista, materialista, lujurioso y oscurantista de los clérigos y del pueblo en general, invitando al arrepentimiento y a volver a Cristo tanto a sus estudiantes de la Universidad de Praga como a los feligreses que asistían a su capilla allá en Belén. La capilla de Belén allá en Praga, en la ciudad de Praga, la están viendo ustedes en pantalla. Finalmente, el gran reformador Jan Hus, bajo el concilio de Constanza, un concilio que se levantó desde el magisterio religioso, fue torturado, fue quemado en la hoguera pública, fue destituido de su cargo de catedrático y decano de la universidad y fue expulsado desde esa parroquia que está ahí. Lo tomaron preso y en esa plaza en donde está la parroquia lo quemaron vivo mientras cantaba el Salmo 104. De esa forma muere Jan Hus. Su lucha y su revolución en alguna medida incitó a una revuelta campesina, porque él era un campesino. Cuando lo queman, los campesinos se levantaron en una revuelta histórica tremenda. Posterior a ello, mis hermanos, inspiró a muchos otros reformadores, entre ellos Martín Lutero, quien lo nombra mucho. Jan Hus se convierte en un ícono, en una persona representativa de la iglesia bíblica histórica. Y esta historia nos lleva a una pregunta introductoria, mis hermanos, que nos invita a pensar.
¿Qué o quién hace posible que una persona como Jan Hus, que ahorita le hicieron un homenaje, bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? ¿Qué hace, o mejor, quién hace posible que una persona como este señor renuncie a sus comodidades frente al sueldo que tenía, al puesto que ocupaba, no solamente académico, sino religioso, para convertirse en un portavoz del Evangelio y de la verdad de Cristo, en un revolucionario entendiendo el término en buen sentido? ¿Quién o qué hace posible, mejor, quién hace posible que personas como Jan Hus, o piensen Simón, Pedro, un pescador del común, renuncie a la comodidad de su vida, a su oficio de familia y se dedique a seguir a Cristo y a predicar el Evangelio? ¿Quién hace posible? ¿Quién es el que hace posible que personas como Saulo de Tarso, un erudito religioso, aún desde niño, como Jan Hus, religiosos desde niños, además, hablando de Saulo, políglota, experto en leyes, teólogo del Sanedrín judío, destacado perseguidor, asesino de cristianos, de repente cambien completamente su manera de vivir, renunciando a sus sueldos, altos cargos, títulos, diplomas, barrio, estilo de vida, para seguir a Cristo? ¿Cómo se explica esto? ¿Quién lo hace posible en distintas épocas? Jan Hus, año 1400. ¿Quién lo hace posible? De esto vamos a hablar el día de hoy. En el Evangelio de Juan capítulo 16, Cristo le ofrece respuesta a esta pregunta. Vamos a hablar de una persona que hace posible que suceda en la vida de personas como ustedes y como yo un cambio de mentalidad tan radical. Cristo, quien es Dios hecho carne, el hijo de Adonai. Adonai significa el eterno. Le responde esta pregunta a sus discípulos, a sus 11 discípulos en el aposento alto. Y lo hace de la siguiente manera. Vamos a leer Juan 16, verso 1 al 15. Amén. Dice la escritura, del verso 1 al 15, lo voy a leer despacio. Estas cosas os he hablado, ¿no? Dirigiéndose a sus 11, para que no tengáis tropiezo. Amén. Vamos bien. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera los mate. Cuando cualquiera os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Verso 3. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará
saber. Muy bien. Mis amados hermanos, este pasaje que acabamos de leer, como les dije al comienzo, ofrece una respuesta acerca de quién es el causante de que hayan personas como John o Juan Os que se atrevan a tener estilos de vida de ese estilo. Pero para serles honesto, este pasaje se desarrolla en 3 partes. Vamos a exponerlo y lo vemos desarrollado en 3 partes. ¿Listo? La primera parte la encontramos del versículo 1 al versículo 4. Y si usted está tomando nota, para entrar en el desarrollo del pasaje, esta primera parte del pasaje la desarrollamos con el título, si se quiere decir, o con el distintivo que no les sorprenda. ¿Cómo dice? Que no les sorprenda. ¿Qué no los debe sorprender? Jesús les dice a los discípulos, no les sorprenda. Y vamos a ver que no les sorprenda. Del 1 al 4 les dice, estas cosas les he dicho para que no tengan tropiezo. Los van a expulsar de las sinagogas. Y viene la hora cuando cualquiera que los mate va a pensar que le está rindiendo servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya yo se los había dicho. La primera parte del pasaje, que no les sorprenda. ¿Qué está haciendo el Señor en esta primera parte con sus 11 discípulos en lo privado? Les está diciendo algo que va a pasar. Vean, los van a expulsar de las sinagogas. O sea, no los tome eso por sorpresa. No se asuste, no diga, ya, ¿qué le pasó a Llanos? No se sorprenda. Los van a expulsar, los van a perseguir, el mundo los va a aborrecer. ¿Hay un odio de parte del mundo hacia ustedes? Pues no se sorprendan. Mucho menos esperen que los quieran, ¿no? Es lo que les está diciendo el Señor. No se sorprenda si la gente de su familia, si la gente no los quiere. De hecho, les habla de que los van a sacar de las sinagogas y tuvo cumplimiento con Llanos, ¿no? Literal, lo sacaron de su parroquia. Que no les sorprenda. Esto porque el mundo tiene otro Padre, tiene otro Señor y también tiene otro Mesías. El mundo tiene otro Mesías. Esta es la razón por la cual no les debe sorprender el odio. El pecado y el engaño de Satanás produce un odio de parte del mundo a ustedes. Eso se los deja en claro, no se asusten. Luego pasa la página y en este mismo pasaje les revela algo que es muy importante y quiero que se conecte por favor en esta mañana. Dios quiere hablar a nuestras vidas. El Señor Jesús les habla de una persona, del Espíritu Santo o el Paracleto, que ya previamente se los había presentado. Pero ahora aquí no solo les habla de quién es el Paracleto, sino que les dice cuáles son las 2 funciones del Paracleto. Es decir, cuál es el propósito o la obra doble del Espíritu Santo que va a venir en esta promesa que les está haciendo. Esa sería la segunda parte o el segundo punto. Se les revela el primer propósito del Paracleto. Lo encuentran en el verso 4 al 11. Miren, este es el primer propósito de la venida del Espíritu Santo. Ojo con esto. Verso 4 al 11. De hecho, sí. Veamos el 4b, porque es que si observa está dividido, separado por un título, ¿no? El 4b dice, esto no los dije al principio. ¿Qué es esto que no les dije al principio? Lo que les va a decir a continuación. Porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? ¿Por qué les dice esto? Paremos ahí un momento. Hay de pronto en alguna medida hay un reclamo del Señor. El que va a ser ahorita en este momento torturado y perseguido es Cristo. Y él como que les reclama, les dice, ustedes están tristes, pero por ustedes. Pero no me preguntan ni siquiera para dónde. O sea, él como que les hace un poquito de reclamo. Y luego les dice ahí en el verso siguiente, en el verso 7, yo les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya porque si no me fuera, ¿qué pasa? El Paracleto, el ayudador, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere yo lo enviaré, ¿cierto?
Y cuando Él venga, miren la primer función, aquí está, el primer propósito del Espíritu Santo, muy atentos. Y cuando Él venga, ¿qué va a pasar? Dígalo conmigo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Mis amados hermanos, el primer objetivo de la venida del Espíritu Santo es convencer al mundo. ¿Listo? Ese es el primer propósito, convencer al mundo. ¿Ok? Ahí se revela el primer objetivo de la obra del Paracleto: convencerlos, llevarlos al arrepentimiento, a algunos del mundo. Esta palabra algunos es importante, mis hermanos, porque alguien podría inferir y diría, entonces el Espíritu Santo va a convencer a todo el mundo. No, a algunos del mundo los va a convencer, ¿cierto? ¿Por qué sabemos que algunos? Porque es evidente que el infierno existe y muchos llegarán al infierno, es decir, no van a ser convencidos. El Espíritu Santo convencerá a algunos. ¿De qué los convencerá? En el verso 8 está la clave. Los va a convencer de 3 cosas. Pero este pasaje, mis hermanos, esto que estoy predicando no es fácil. Que Dios nos ayude. Para poder comprender este pasaje es necesario la hermenéutica bíblica. La herramienta de la hermenéutica para lograr interpretar la escritura correctamente y no crear una nueva interpretación. ¿Qué significa esto? Yo los invito a que sin perder Juan, vayamos a Romanos 3. O sea, vamos a trabajar en paralelo esos 2 pasajes para poder entender qué es lo que les quiere decir Cristo con la hermenéutica bíblica a sus 11 discípulos. Sabemos que el primer propósito del Paracleto es convencer al mundo, ¿ok? De 3 cositas, ¿cierto? Trabajemos con Romanos 3, cada uno en sus Biblias, ¿cierto? Versículos del Romanos 3 del 10 al 12, ¿listo? Ahí tenemos entonces esos pasajes paralelos. No sin antes observar un momento la pantalla para que entendamos. ¿Cuál es el primer propósito del Paracleto? Convencer a un mundo. ¿Por qué el mundo necesita ser convencido? Escuche esto, 1 Corintios 2:14 dice que el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? Absolutamente todos los seres humanos desde que nacen sin Cristo, muertos espiritualmente, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre natural, ¿qué son? Locura, y no las puede entender. Alguien diría, yo le explicaba el Evangelio a mi mamá y ella entiende. No, mi amado hermano, ella no entiende. Lo dice la Biblia, no lo dice Mauricio. ¿Por qué no lo puede entender? Ahí está la respuesta. Porque se han de comprender, discernir de forma espiritual. Este es el punto de partida, teológicamente hablando, a lo que Jesús está tratando de reconvenir a sus 11 discípulos. Ahora, como les dije ahorita, Juan 16 es paralelo a Romanos capítulo 3. El hombre natural no percibe las cosas que son espirituales porque es incapaz de hacerlo. No tiene la capacidad. Es decir, que el Padre envía y el Hijo envían a una persona, al Espíritu Santo, que no es un amigo imaginario, ojo con esto. No es un amigo, tampoco es un holograma. No es una fuerza mística, es una persona como ustedes y como yo. Una persona con un primer propósito claro, el convencer, el traer arrepentimiento, es decir, el darle entendimiento ¿a quién? A algunos del mundo, ¿ok? En 3 sentidos, en 3 horizontes. Y ahí usted lo va a ver. Quiero que trabaje, por favor, conmigo, nuevamente le pido ese favor, Romanos 3 con Juan 15. Y note lo siguiente, pongan atención, partiendo de lo anterior, Juan 16, verso 9 es paralelo a Romanos 3:11. Vamos a leer Juan 16, verso 9, paralelo a Romanos 3:11, ¿listo? Entonces tengamos ahí Juan 16,
¿cierto? Yo también lo alisto aquí. Juan 16, verso 9, con paralelo a Romanos 3:11. Leo Juan 16, 9. Jesús les dice ahí en el verso 9, ¿los va a convencer de qué? De pecado por cuanto no creen en mí. Ahora mire lo que dice paralelo Romanos 3:11. Dice Romanos 3:11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El primer propósito del Espíritu Santo es convencer a un mundo de algo, de pecado. ¿Ok? ¿Por qué el mundo tiene que ser convencido de pecado? Porque el mundo no se ve a sí mismo como si fuera malo. ¿Ok? El hombre natural, por su condición de cadáver, hablando en términos espirituales, ojo a esto, no puede entender. Si observo Romanos 3, no hay quien entienda. Yo no puedo apelar como... Es lo que Jesús le quiere decir a sus discípulos. Vean, muchachos, de punto de partida no hay quien entienda lo que yo les estoy pidiendo. ¿Qué les pidió que hicieran? La gran comisión. Pero él les dice, el punto de partida de la obra es entender que la gente no puede comprender. El hombre está incapacitado. ¿Para comprender qué? Ahí está en el Juan 16, 9. Comprender algo importante. Lo insisto, el pecado, por cuanto no creen en mí. No solamente que hay pecado, sino que necesitan a Jesús. ¿Ok? Esto no lo entiende el hombre natural. No va a poder entenderlo por sí mismo y mucho menos verse a sí mismo como un pecador. Y si no me veo como pecador, pues tampoco me veo necesitado de un Mesías, ¿sí o no? Es que yo para qué grito un Mesías si yo soy bueno. El hombre es incapaz de verse a sí mismo como es y como lo ve Dios. Un pecador, un muerto, no un enfermo. Hay un sector de la teología dentro de la cristiandad, como lo decía el doctor Núñez, hay que volver a la Biblia, porque hay algunos que están hablando de que el hombre está enfermo. Pero él puede despertar, él mismo puede despertar de su enfermedad, o de adormecido, dicen otros, y entender, no, el hombre no puede ni despertar, porque empecemos por la verdad, no está dormido, está muerto. Y un cadáver muerto, eso es una redundancia, un cadáver no puede por sí mismo volver a la vida o despertarse, ¿cierto? Lázaro nunca por sí mismo no se pudo levantar. Lázaro necesitó de Cristo para ser levantado. Ahora, Tacho, espere. El Espíritu Santo tiene un primer propósito, convencer al mundo de algo, de pecado y la necesidad de un reconciliador y salvador. Necesitan al Espíritu Santo. Y esa persona que va a venir, viene con ese propósito, mis hermanos, convencer de pecado por cuanto no creen en mí. Ese es el pecado, no creer que necesitan un Salvador. ¿Yo para qué voy a la iglesia? Yo soy bueno y yo me porto bien y yo estoy... Eso es lo que nos está enseñando. Aquí hoy la Escritura y le enseña a Cristo a sus discípulos. De pecado. Partiendo de lo anterior, ese arrepentimiento que obsequia al Señor en gracia, a través del Paracleto, nos permite comprender, mis hermanos, que el mundo necesita al Espíritu Santo para entender su condición de pecadores y su condición de necesitados de un Salvador. Ahora, inferimos de esto lo siguiente: el mundo no puede entender por sí mismo. Por eso coloqué 1 Corintios 2:14 como base. No podemos, en nuestro razonamiento el mundo no puede hacerlo, necesita de la persona del Espíritu Santo. Yo no sé si usted se ha preguntado por qué esta persona no entiende lo que yo le predico, porque no puede. Necesita el Paracleto, necesita al Señor. Para entender necesitamos al Espíritu Santo. Él nos da entendimiento. De pronto el hombre lo asimila en términos técnicos definidos, pecado, pecador, pero él naturalmente no se ve esclavo del pecado y necesitado de un Cristo. ¿Sabe qué dice el hombre? No, eso es el otro, pero yo no. El otro es malo, el otro necesita un Mesías, yo no.
Por eso el Padre envía al Paracleto, mis hermanos. Por esa razón lo envía, para que entiendan que hay pecado, ¿cierto? Que son enemigos, que son cadáveres que están muertos y necesitan un Salvador, un reconciliador. Que son pecadores y necesitan a Cristo para ser reconciliados por su falta. Mire la pantalla por un momento. Esto es maravilloso, a mí me emociona. Mire lo que dice Hechos 16:14, lo estudiamos el miércoles. Entonces una mujer, veas un ejemplo práctico. ¿Cómo se llamaba ella? Lidia. Piense en la tía Lidia, de su familia. La tía Lidia, vendedora era comerciante, vendía púrpura. De la ciudad póngale la ciudad, Tiatira. Que adoraba a Dios. ¿Qué está haciendo ella? Adorando a Dios, pero está muerta. Escuche esto. Estaba oyendo. Aquí la clave es la siguiente. La diferencia entre oír y escuchar. Por favor, conéctese. ¿Qué pasa con la tía Lidia? Ella está hablando en términos religiosos. Gloria a Dios, aleluya, y adora, entre comillas, y oye, pero no escucha. Ella oye y el Señor, ¿qué hizo? Mire, este es lo que hace el Paracleto. El Señor en gracia, ¿qué hace? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta y pudiera escuchar, mire, ya no oír lo que Pablo decía. ¿Quién está predicando? Una persona, Pablo. En el 1400 fue Llanos, en el 2021 es Mauricio o es usted. Pablo predica, ¿y quién hace la obra en realidad? El Paracleto. La gente puede oír, como dice Job, de oídas te había oído, pero cuando el Paracleto abre el entendimiento, ahora sí puedo entender, puedo escuchar. El mundo oye, coloqué yo acá, pero no pueden escuchar sin él. Paracleto. De aquí para allá no es palabra inspirada de Dios, es un comentario que yo hice, aclaro, por favor. Segunda de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. ¿Quiénes se oponen? Absolutamente todo hombre natural. Por si quizás, ¿quién concede el arrepentimiento? Por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Quién es el que da el arrepentimiento? Pues lo estamos estudiando en Juan 16, el Paracleto. ¿Ok? Ahora, no solo nos convence de pecado y de la necesidad de un Salvador, sino que mire lo que sigue diciendo. Está en Juan 16, verso 10. Mire lo que dice Juan 16, verso 10, que es paralelo a Romanos 3:12. Pero leamos primero Juan 16, verso 10 y también paralelo Romanos 3:10. Espérenme porque a mí se me perdió Romanos, discúlpenme, ustedes son más hábiles. Se me perdió Romanos 3, listo, ya lo encontré. Esto aquí toca, listo. Sé que no es fácil, por eso debemos ser ágiles aquí para poder comprender. Juan 16, verso 10 dice, mire esto, el Espíritu Santo no solo los convence de pecado, sino que los convence de justicia por cuanto voy al Padre y no me verás más. De justicia. Ahora miremos porfis Romanos 3:10. Y dice Romanos 3:10, ¿qué dice? Como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno, ni aún uno. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? No solo convencer de pecado, sino convencer de justicia a algunos del mundo, de entre los que están en el mundo. ¿Convencerlos de qué? De que no hay justo, ni siquiera uno. Como amigo e hijo de Dios, lo que quiere decir aquí, mi amado hermano, para que no nos distraigamos ni nos perdamos del pasaje. El Espíritu Santo quiere convencer al mundo de que no hay una persona buena ni justa, que el hombre natural no es bueno ni justo. No existe un ser humano en la tierra justo y menos bueno. Pero para poder comprender eso se necesita el Espíritu Santo. Y más cuando aparecen ideas como esta, lo tomo con respeto, ¿no?
Yo no quiero deslegitimar a estos personajes de la filosofía, que en muchas cosas que dijeron están muy bien y aciertan en alguna medida. Ahora no me consta si esto es verdad, pero escuche lo siguiente, alguien preguntó, y esto rueda en las redes, ¿quién tiene la razón? ¿Cuál de los dos? Maquiavelo, el hombre es malo y perverso por naturaleza, a menos de que él precise ser bueno, o sea. Y el otro dice, Rousseau dice, el hombre es bueno por naturaleza, pero las sociedades lo dañan. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos en este punto, no hablo en el escrito general de ellos, en este punto en particular, ninguno de los dos tiene la razón. Lo que pasa es que esto es un meme y esto ha calado en la humanidad, en el mundo. El hecho de considerarse que yo puedo ser bueno. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo? ¿Por qué el mundo necesita el Espíritu Santo? Porque sin el Espíritu Santo es imposible que el hombre se pueda ver a sí mismo como es injusto y malo. ¿Ok? Siempre queda el almacén ese justo y bueno, acuérdese que justo y bueno no es precisamente usted y yo. Es más bien Dios. El único justo y bueno es Dios. ¿Por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno y es Dios? Eso le dice Cristo a un hombre que no había leído a Maquiavelo ni a Rousseau y se consideraba bueno. Se necesita el Espíritu Santo para que haya convicción, como lo vimos, el que Él abra nuestro entendimiento y podamos ver que nosotros no somos buenos. Así lo diga personas tan importantes, resalto su obra y su trabajo. Pero en este caso en particular, es raro. Ninguno de los dos tiene la razón. No hay justo y no hay bueno. Por eso el Señor les dice a sus discípulos, no solo que los convenza de que son pecadores y necesitan creer en mí, sino también de que los convenza de que tú no eres bueno ni tampoco justo. ¿Cierto? Ahora, hay una tercera razón por la cual necesitamos al Espíritu Santo. Y usted la ve paralela en Juan 16, verso 11. Leamos el 11 que es paralelo a Romanos 3:12. Aquí va. Juan capítulo 16, verso 11. Dice, es que uno me puede hasta enredar aquí, sino 16:11. Miren lo que dice el 16:11. Y de juicio, ¿a qué nos viene a convencer el Espíritu Santo? De juicio, ¿cierto? Por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Ahora lea Romanos 3:12. Miren lo que dice Romanos 3:12. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Y la consecuencia de eso, ¿qué es? Un juicio eterno. Para poder comprender, algunos del mundo podamos comprender, ¿cierto? Que viene un juicio. ¿Qué es un juicio? Eso es una palabra en términos legales. Alguien nos va a llamar a cuentas. Para poder comprender que eso va a suceder. ¿Y a quién se llama juicio? A un delincuente, ¿sí o no? A una persona que no ha tergiversado la ley, no se le llama juicio. ¿A quién se le llama juicio? A un delincuente. Pero para poder comprender que yo soy un delincuente, que yo soy el merecedor de ese juicio, necesito al Espíritu Santo. El mundo necesita al Paracleto para poder entender su condición y además la realidad de un juicio. ¿Ok? Hay un juicio, hay una realidad, hay un juicio legal por un delito, el pecado. Lo que pasa es que el mundo no se ve como un delincuente, el mundo no se ve como enemistado con el Padre, el mundo no se ve como pecador y tampoco se siente injusto, se siente bueno. Cristo les explica a sus 11 discípulos, mucha atención porque aquí pasa algo importante. Cristo les explica a sus discípulos que, óigame por favor, que ellos, los 11, no están llamados a convencer al mundo.
sino a comunicar una noticia, no más. Y yo digo que es importante, ¿por qué? Estamos viviendo tiempos, recuerde que la cristiandad es distinta al cristianismo, y usted escucha dentro de la cristiandad gente que dice es que yo soy ganador de almas. De hecho, yo tengo un libro en mi casa, no, usted se ríe, pero usted los oye por ahí. Yo tengo un libro que se llama Manual para Ganadores de Almas, no se lo recomiendo ni 5. ¿Y qué pasa con este tipo de lecturas, de libros? Insisto, no del cristianismo bíblico, sino de la cristiandad. Usted se da cuenta al leer esos libros que no hay un entendimiento del rol que tenemos como discípulos. No es ganar almas. Nosotros no ganamos almas. El que gana almas es el Paracleto. Nosotros, Jesús no les está diciendo vaya, ganen almas. No, Él les está diciendo comuniquen el Evangelio. La tesis de estos libros o de estas personas que yo soy ganador tienen un complejo de Mesías, ¿no? Esa tesis de este tipo de posturas ofrecen como base la habilidad, las estrategias o técnicas para el supuesto ganador de almas para que pueda convencer con argumentos al evangelizado. Entonces les enseñan supuestamente técnicas para convencer al que están evangelizando. Eso no solo es errado, sino además es soberbio, orgulloso y hasta blasfemia. Porque nosotros ninguna técnica. Hay gente que se prepara para ganar. ¿Cierto? Yo gano a científicos, yo gano a filósofos, tú no ganas nadie, yo no gano a nadie. Nosotros solo tenemos un llamado. Es lo que les dice Jesús. Comuniquen que la persona que va a venir y además les conviene. Vea, cuando usted y yo entendemos esto, nos quitamos un peso de encima. Es que yo no le prediqué, se murió y tengo completo. No, usted, hermano, vea, a los que predestinó, a esos llamó. Y a los que llamó, santificó. Y a los que santificó, va a glorificar. Él lo hace todo. Tú y yo no tenemos absoluta responsabilidad, solo una: compartir, comunicar el Evangelio. No convencer a nadie. ¿Cierto? Es lo que les enseña el Señor. Viene una persona a convencer de pecado, de justicia y de juicio a través de la predicación del Evangelio. Y aquí pasamos al tercer punto. ¿Listo? ¿Cuál era el primero? No se sorprendan. El segundo, les ofrece el primer propósito de la venida del Paracleto, que es convencer. Y ya vimos que convence de 3. Ahora hay un tercer y último punto. Y es el segundo propósito de la venida del Paracleto. Y ojo, porque este tiene que ver ya no con el mundo, sino con nosotros, la iglesia, los discípulos. Usted lo encuentra en Juan 16, del verso 12 al 15. Este pasaje no es fácil predicarlo. Les agradezco su paciencia y su amor por este humilde servidor. Versículos 12 al 15 de Juan 16, ¿cierto? Juan 16, versos 12 al 15, les dice Cristo a sus discípulos, ya habiendo despachado el primer propósito, ahora les despacha el segundo propósito del Espíritu Santo. Aún tengo muchas cosas que deciros, ¿cierto? Pero ahora no las puedes sobrellevar, o sea, no tienen el nivel, ¿cierto? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o Paracleto en el griego, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta, vean, no viene dividido, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. El segundo propósito del Espíritu Santo no es solo convencer al mundo. No, segundo propósito del Espíritu Santo de los 3 puntos. No se me pierdan, por favor. ¿Listo? Sí, no, yo sé que cuando yo estaba preparando esto, yo oré al Señor porque no es fácil. Hay pasajes que son más sencillos, hay otros que son un poco más técnicos. Por eso hay que conectarlos. ¿Listo? Ahora, el segundo propósito del Espíritu Santo. El primer propósito del Espíritu Santo, ¿cuál es? Convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, ¿cierto? Pero hay un segundo propósito del Espíritu Santo, y este propósito ya es con la iglesia. ¿Cuál es ese propósito? Llevarlos a Cristo. Llevarlos a Cristo.
O sea, el Señor les está advirtiendo, el Espíritu Santo va a venir a ayudar al mundo a que entienda, no a todo el mundo, a ciertas personas del mundo. Y dos, los va a ayudar a ustedes a que no pierdan su horizonte, a que no pierdan su mirada en quien deben siempre ponerla, que soy yo, les dice el Señor. Ese es el segundo propósito del Paracleto. Llevar a Cristo siempre, a los discípulos genuinos, llevar a los pocos pámpanos. Recuerden que los verdaderos discípulos, pámpanos, amigos, hijitos, esos son los términos que usan Juan. Son poquitos, somos poquitos. Llevar a esos pocos a Cristo siempre, a que pongan la mirada y permanezcan en la vid. ¿Ok? Esto es importante, ¿por qué, mis amados hermanos? Porque permanecer en Cristo no depende de ti ni de mí. En realidad el Espíritu Santo nos ayuda. ¿Sí que no estamos solos? Él nos ayuda a permanecer en la vida. El Paracleto tiene como segundo propósito, mientras convence al mundo de pecado, también nos convence a nosotros de continuar firmes en el cristianismo bíblico. Lo que estaba diciendo el doctor Núñez, ¿no? Es muy fácil perderse. ¿Por qué necesitamos ¿Por qué necesitamos a alguien que nos ayude a poner los ojos en Cristo? ¿Por qué necesitan los discípulos un ayudador para poner la mirada en Cristo? Porque es fácil perderla. Es fácil perderla. En nuestras fuerzas es muy fácil desviarnos. Y escúcheme con atención, yo se lo ruego, mi amado hermano. Dios quiere hablar a tu vida. Es muy fácil desviarnos, y desviarnos no es perder la salvación. Eso no es desviarnos. Cuando el hijo pródigo se desvió del camino de la casa de su padre, nunca dejó de ser hijo del padre. Desviarnos no es perder mi condición de hijo. Cuando el hijo pródigo vuelve, el papá no le dice, no, usted ya no es hijo mío, olvídese. No. ¿Él se desvió? Sí, como tú y yo nos hemos desviado en malas decisiones muchas veces. Desviarnos no es perder nuestra condición de hijos. ¿Desviarnos qué es? Es perder la ruta. Porque a veces perdémosla. Es fácil perderla, mis hermanos. De hecho, cosa que a todos nos ha pasado. Sin haber perdido nuestra condición de hijos, porque es dado por gracia, hemos perdido muchas veces. De hecho, Pedro, inmediatamente Jesús se fue, Pedro perdió el rumbo. ¿Se acuerdan? Es fácil perder porque somos emocionales. ¿Cierto? Aquí ya estoy pasando a la aplicación práctica. Necesitamos a una persona que me ayude, porque yo me puedo perder en este mundo muy, muy fácil, mi amado hermano. Permanecer en el Señor no es fácil y en nuestras fuerzas no podemos. Necesitamos una ayuda. Por 3 razones. Son bíblicas y se saben. ¿Saben por qué no es fácil permanecer en Cristo y necesitamos un ayudador? Un paracleto. Primero, por el odio del mundo, que él ya nos advirtió, era el primer punto, ¿no? Cuando el mundo nos odia, piense en John Knox, en Juan Hus. ¿Usted no cree que él dudó? Dijo, no, este mundo me odia tanto, yo como que mejor sigo en la dinámica del mundo para que no me... ¿Qué hace o quién hace que, a pesar del odio del mundo, podamos permanecer en Cristo? El Espíritu Santo. No es la habilidad de yo, aquí la gloria no se la lleva a este Señor, ¿cierto? Se la lleva al Paracleto. También porque es fácil perdernos, porque necesitamos un ayudador, no solo por el odio del mundo, también, mi amado hermano, por el engañador, por Satanás, porque él engaña con astucia. Y es fácil perderme en el engaño de Satanás. Caer en la falsa fe, terminar en sectas religiosas donde supuestamente se predica la palabra, en realidad no, y hay un engaño colectivo y ahí la gente no se da cuenta. Incluso personas, hijos de Dios. Nosotros con mi familia, esto no está en el sermón, pero una anécdota pequeña, no me gusta ser anecdótico, pero duramos 11 años, ¿no? 11 años en un lugar donde creíamos que era iglesia. ¿Y sabe por qué salimos de ahí? Yo les digo a mis papás, no porque fuéramos más brillantes que ellos. Eso lo dice Pablo, ¿no? No somos mejores que ellos, porque el ayudador nos abrió los ojos.
Si no, seguiríamos allá. Como Saulo, respirando odio de muerte contra los verdaderos cristianos. Necesitamos un ayudador porque es fácil caer en la trampa del engañador. Y también no solo el mundo, el odio del mundo, el sistema, además la tentación del mundo, ¿no? Este mundo nos puede distraer. No solo el engañador, sino alguien todavía peor que el engañador. ¿Quién puede ser peor que Satanás? Tú mismo y yo. Mi propio pecado. Por eso Jesús les dice, les conviene. Ahí lo vemos, ¿no? En Juan 16. Les conviene, porque ustedes tienen 3 frentes por trabajar. El mundo, sus tentaciones. 2, a un engañador que respira odio contra ustedes. Y 3, ustedes mismos. Necesitan al Espíritu Santo. Ya con, es que si usted quita al diablo y quita al mundo, todavía es difícil con usted y con mi propia naturaleza, mi viejo hombre que está viciado. Ve lo difícil que es, y Dios es tan consciente de ello que envía una persona para que nos ayude. El Espíritu Santo tiene por segunda función no solamente es presentarle al mundo, convencer al mundo de pecado, justicia y juicio, sino también a nosotros ayudarnos como ahora cristianos a poner los ojos en Cristo, a no desviarnos, a no dar un paso atrás. La aplicación personal de este pasaje es concomitante a los 3 puntos. ¿Cómo aplico esto? Ya expuse el pasaje. Lo logré. Gracias, Dios mío. No era fácil. Ya lo desarrollamos, ya lo expusimos. Ahora usted dirá, ¿y cómo me ayuda eso en mi vida práctica? ¿Cómo puedo poner en práctica estos 3 puntos? ¿Cuáles? El número 1. No se sorprendan. ¿Sí o no? El número 2. El Paracleto tiene un propósito y es convencer al mundo. Y número 3, el Paracleto tiene un segundo propósito, ayudarlos a ustedes, llevarlos a Cristo, ¿cierto? Ahora, ¿cómo me ayuda esta predicación a mí como cristiano? Con esto voy a terminar. Concomitante a esos 3 puntos. El primero, pues, no nos debemos sorprender, mis hermanos. Ahora piensa en ti, ya no en las personas aquí protagonistas de Juan 16, sino piensa en tu esposa, en ti, en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en ti y en mí como hijos de Dios. El Señor nos dice, no se sorprendan si los van a odiar. No se sorprendan. Si tú eres un verdadero cristiano, un verdadero discípulo, tú vas a tener un carácter diferente al del mundo. Un estilo de vida distinto. Y no te debe sorprender, el mundo te va a aborrecer. Y lo que quiere decirte el Señor es lo mismo que le dijo a sus 11 discípulos. No se asuste, tranquilo. No se altere. No se sorprenda porque el mundo no me quiere. No se sorprenda, pues porque usted es diferente. Porque el Señor lo ha llamado a una nueva vida y le ha puesto un nuevo carácter. Ese viejo hombre ha quedado atrás y ahora Dios ha hecho una obra en ti y en mí. Y eso produce el fastidio del mundo, no te sorprendas. No te sorprendas porque tu mamá ya no te llama. O tú, esto es fuerte, ¿no? Son términos difíciles. Cuando personas que no tienen mi misma fe ya no me invitan, ya no me llaman, ya no me buscan para el parche que me buscaban antes. No te sorprendas. Yo conocí a Cristo por su gracia a los 17 años estando en un colegio. Si hay alguien que sufre a los niños, hay que admirar un niño cristiano. Usted y yo no, un niño cristiano, verdadero y cristiano, ellos sufren persecución. Un niño con carácter cristiano que por la gracia del Señor ha sido llamado de muerte a vida y por la obra de Cristo y del trabajo de la evangelización de sus padres, de su iglesia local, y llega a un colegio, mis hermanos, donde tienen un carácter y él se vuelve objetivo militar, se los dice un profesor y sé que aquí hay maestros. Los niños cristianos sufren, los verdaderos niños cristianos. Desde todo punto de vista, por su manera de pensar, por la música que escuchan, por la mentalidad que tienen como hijos de Dios. Son 40 contra 1 y es un niño. Ahora nosotros, usted en la empresa, en el trabajo, en la oficina, ¿cuántos empleados son contra usted? Y somos pocos. No nos sorprendamos.
Y tampoco te asustes o te asombres ni te dejes afectar, es lo que te dice el Señor a mí y a ti en esta mañana lo mismo. No se deje afectar por eso. Es que, pastor, estoy mal, no me quieren. No te sorprendas. Mi familia no me habla, pues bueno, tranquilo, no te sorprendas. Piensen en Jonas. Ay, no me quieren, no, pues no te quieren. El mundo no te quiere. Aplicación personal número 2. Comunicamos, no convencemos. Si está tomando nota en la aplicación personal concomitante a los puntos anteriores del desarrollo del pasaje, nosotros comunicamos, no convencemos a nadie. Hay que acabar con eso de creer que yo tengo que convencer a la gente y es que no salen de aquí hasta que yo los convierta, hasta que... No, hermano. Vea, Judas no fue convencido. Y teniendo a Cristo, que es el Verbo encarnado. Y esto es soberanía de Dios. Pablo, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 y 9 hace una pregunta. ¿Y quién puede contradecir a Dios o preguntarle por qué hace eso y por qué a algunos les da el arrepentimiento y a otros no? ¿Acaso puede decirle la vasija al alfarero cómo quiere que la forme? No nos preguntemos, vea, yo le hago un consejo respetuoso como hermano en la fe. Usted no se ponga a debatir con el Señor y ¿por qué, Señor, no le has dado arrepentimiento a mi mamá, a mí? ¿Por qué no lo has salvado? Usted no le pregunte eso al Señor porque Él es justo y perfecto y tiene un plan. Entendamos que simplemente somos comunicadores y no convencemos a nadie. Ahora el punto es, ¿tú estás comunicando el Evangelio? Nosotros no somos Dios. No es nuestro rol convencer a nadie. Solo comunicamos las buenas noticias que inician con una incómoda, ¿no? La estudiábamos el miércoles. Hay muerte espiritual, eres enemigo de Dios. Ese es el Evangelio. Eso es a lo que estás llamado. A él no lo quemaron por decirle a todo el mundo que es bueno. Es que todos son buenos. No, al contrario. No convencemos, solo comunicamos, mi amado hermano. Ahora, nosotros, escúcheme con atención, por favor, nosotros no estamos llamados a convencer a personas de enrolarse en un nuevo movimiento o en una organización, en una lucha social, porque hay quienes ahora en la contemporaneidad y en la cristiandad actual quieren como que ese evangelio es muy pesado, entonces tratemos de volverlo un movimiento social. No, nosotros estamos llamados a hacer un movimiento social. La iglesia no es una ONG, la iglesia no es un grupo social. La iglesia es una familia, la familia de Dios. Nosotros como familia tenemos un rol, comunicar un mensaje. ¿Listo? No ganamos almas, mis hermanos, como lo veíamos en el desarrollo. Nosotros sabemos que es el Paracleto el que gana las almas. Abre el corazón como el de Lidia. Y a algunos les abrirá el corazón, a otros no. En teología, en teología bíblica, porque hay otras teologías, en teología bíblica esto se conoce como el llamamiento eficaz. Recuerden que hay un llamamiento general. ¿Cuál es el llamamiento general? El que hizo Juan Os. Y el que haces tú y el que hago yo, comunicar. Nosotros llamamos como predicadores, llamamos al arrepentimiento, eso lo hacemos nosotros, general a todos. ¿Por qué a todos? Porque yo no sé quién va a ser en su corazón como Lidia, a quién se le va a abrir el entendimiento. El llamamiento eficaz lo hace el Espíritu Santo en quien Él quiere. Como tú y yo no somos Dios, pues lo hacemos general, le predicamos absolutamente a todos. Último aspecto de la aplicación personal. Este es maravilloso. No estás solo, Él te ayuda. Tú y yo no estamos solos, Él nos ayuda, el Espíritu Santo. Yo sé que muchos de nosotros hoy como hijos, mis hermanos, estamos pasando por situaciones difíciles. Usted puede pensar en los 11 discípulos, ¿no estaban pasando una situación difícil? Oprimidos por el Imperio Romano.
Es que nosotros estamos bendecidos, hermano. Si usted para hacer comparaciones históricas, démosles gloria. Estamos bendecidos. Oprimidos económicamente, el Señor les sustentaba. Él era el que se va a ir mi sustento económico, quien es Jesús. O sea, en alguna medida humanamente uno entiende a Pedro, ¿no? Humanamente, yo un pecador entiendo a otro pecador. Pedro lo primero que pensó es, me toca volver a trabajar, a hacer pesca. ¿Cómo le doy de comer a mi suegra, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos? Vivimos, mis amados, nosotros como los apóstoles, muchos de nosotros hoy estamos pasando situaciones difíciles que corresponden a la vida misma. La vida misma. Cada uno tiene las suyas propias. Algunos estaremos afligidos por la economía, otros por la pérdida de un ser querido en este tiempo de pandemia tan difícil, otros por la enfermedad. Todos tenemos situaciones que nos afligen, y este tercer punto es importante porque el Señor nos dice, no estamos solos, el Paracleto, Dios nos ayuda, Dios Espíritu nos ayuda. Él viene a ayudarte a ti como hijo de Dios y a mí a superar situaciones difíciles, las dinámicas familiares, la economía, etc. Aspectos que tienden a sacarnos del propósito de Dios. Claro. ¿Cuántas personas hoy de nuestra iglesia, mis hermanos, hablemos aquí entre nosotros, deberían estar aquí? No están porque tienen que trabajar. Y a veces la dinámica de la economía y la imposición de este mundo nos saca, es fácil sacarnos. Pero el Espíritu Santo nos ayuda, mis hermanos, a volver a poner los ojos en Cristo. Es que estoy emocionalmente afectado. Jesús le dice a una persona, deje que los muertos entierren a sus muertos. Ponga los ojos en mí. Y el Espíritu Santo nos ayuda. Él nos ayuda a enfrentar la dificultad y a que, a pesar de vivir en medio de este mundo de aflicciones, podamos poner la mira en Cristo. El Espíritu Santo ayuda a aquellos que somos hijos y de pronto estamos llenos de pereza, no queremos volver a la iglesia. ¿Sabe qué hace el Señor? Nos redarguye hasta los tuétanos para que vengamos a la iglesia. ¿Usted quiere saber quién es hijo de Dios? El que se congrega. Se lo digo por una sencilla razón, porque es la forma en la cual el Espíritu Santo nos santifica. Un verdadero cristiano, nosotros lo hablábamos con mi esposa, un verdadero cristiano no se puede quedar en la casa y no se puede quedar en la secta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo incomoda. Un verdadero cristiano no se puede quedar en el hacer pecado. Pecamos. Pero ¿sabe qué pasa con el verdadero cristiano? El Espíritu Santo le pone tan cual convicción de pecado, Él nos ayuda, que nos hace sentir tan incómodos y nos lleva al arrepentimiento. Muchos me dirán Señor, Señor, pero no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino, solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y por qué hacemos la voluntad del Padre? Porque el Espíritu Santo nos lleva a Cristo. Y cuando estoy en mi casa y llevo 3, 4, 5 meses sin ir a la iglesia, el Espíritu Santo, mire, yo se lo digo porque el Señor se los dice a sus discípulos, nos pone convicción de pecado. Los hebreos le hablaban de teshuvah o de metanoia. Hay una porción de la Biblia que usa una palabra que es compungimiento. ¿Qué es ser compungido? ¿Usted ha sentido ganas de vomitar? Es una cosa que no la soporto, o sea, no la puedo ni dominar. No me puedo quedar en casa. No puedo seguir mintiendo, no puedo seguir robando, no puedo seguir blasfemando, tengo que venir en arrepentimiento y poner los ojos en Cristo. Así me toca decirle a mi jefe, ¿sabe qué? Si usted me la pone entre Cristo y usted pierde. Ahí identificamos un verdadero creyente. Y el Espíritu Santo tiene esa función, llevarnos a Cristo. Llevarnos a Cristo. Reconvenirnos al arrepentimiento para que vengamos y pongamos la mirada en nuestro Señor y Salvador. Quiero concluir de la siguiente forma para que oremos y terminemos este culto.
Cuando estemos, mi amado hermano, cuando estemos como desviándonos, Él nos va a sostener. Él nos sostiene y nos ayuda. Este ejemplo yo lo ponía en clase con el grupo número 1, en clase de discipulado en algún momento, teniendo a mi papá aquí sentado como ejemplo. Te pongo, discúlpame que te ponga ejemplo, me sirve. El Espíritu Santo es como papá que enseña a su hija, y mira a Dios así, a montar, o a su hijo a montar en bicicleta. Él es el ayudador. Y está la niña o el niño, como lo hacíamos cuando yo era chiquito, mi papá, esas son las memorias que tengo de mi papá. Una bicicleta pequeña que compraron juntos con mi madre. Había dificultad económica y lo hicieron, ¿no? Por amor. Y yo me acuerdo aquí a un par de cuadras, en este barrio, donde nací, crecí 23 años, viví aquí 27 años, 26 años. Y me acuerdo pedaleando en la bicicleta, pero me acuerdo a mi papá cogiendo con su mano el sillín de la bicicleta. Y yo iba confiado, porque Él está ahí. Y ese es Dios, mi ayudador. Él te ayuda para que no caigas. A veces te suelta. A veces yo, volteo a mirar y no está. No, me había soltado. ¿Para qué? Para que yo mismo adquiriera confianza. Pero cuando me ve que vuelve y me agarra del sillín, y el Señor te dice hoy amorosamente, como le dijo Cristo a sus discípulos, el propósito de Dios en su Espíritu Santo es sostener tu sillín. Yo sé que te has sentido y nos hemos sentido abatidos, estamos viendo tiempos difíciles a nivel matrimonial. A veces nosotros nos quedamos, pues nos da pena, es el pecado también, ¿no? Nos da así, luchamos solos, pero con todo ello hay un Dios que lo conoce y lo ve todo, y Él sostiene tu sillín. Como verdaderos hijos de Dios hay una esperanza, mi amado hermano, escucha esto. No depende de ti, no depende de mí. En realidad, Él está ahí. Él está para ayudarte, para reconvenirte las pésimas decisiones que has tomado y que yo he tomado. Él está ahí para sostenernos y permitirnos permanecer en la vid, quien es Cristo, y poner los ojos en Cristo. Volver a Cristo. Él nos va a sostener. Si te estás percibiendo sola, solo en este momento, hay angustia en tu corazón y tú dices, yo me siento, Señor, no tengo un rumbo claro, como el hijo pródigo que estaba lejos de su padre y se mira y dice, yo como que estoy mal. Ahí está el Paracleto, el ayudador, con amor, dispuesto a reconvenirte y a reconvenirme. Si te sientes desubicado en ciertas situaciones, recuerda que hay un papá corriendo detrás de ti con la mano en el sillín. Amén. Amén. ¿Qué me faltó? Nada más. Oremos. No te voy a pedir que cierres tus ojos, por el contrario, te voy a pedir que ores al Señor a través de las líneas de este himno, confiando en que Él nos sostiene, nos sostendrá, su Espíritu Santo. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación